por la presencia. Una reflexión y una duda que me quedó de uno de los comentarios que hizo, señor secretario, con respecto al impuesto a bienes personales y lo otro, concretamente uno de los puntos que habían comentado sobre el blanqueo los senadores preopinantes, Tagliaferri, Lustó y Romero. Pero vamos por lo primero. Primero, plantear que no es menor y creo que por eso puntualmente quería preguntarle por este comentario que usted había hecho de que los bienes personales están hablando estaban viendo la posibilidad de que fuera un impuesto directamente recaudable por las provincias. Porque a veces no se entiende ¿no? que los estados provinciales, o por lo menos no se trae un tema que es absolutamente importante. Entonces, los análisis se hacen en base a, diría yo, y perdón si ofendo a alguien con este comentario, a experiencias personales. Y no es lo mismo tener una empresa que manejar un Estado. Las responsabilidades son distintas, pero también la manera de gestionar son distintas. Lo digo esto porque una lástima que no está la senadora Álvarez Rivero, que tiene siempre la palabra confusa con respecto a algunas cuestiones en el manejo del gobierno de Córdoba. Pero después se lo voy a preguntar a ella misma. Pero volviendo al tema, y quiero aclararle que fui una de las senadoras que defendió la necesidad o esto que usted plantea de lo que significa el impuesto a las ganancias para las provincias, porque yo vuelvo a decir algo que todos conocemos y que las provincias se hacen cargo exclusivamente de la salud, de la educación, de la seguridad, de los servicios, entre otros puntos. Y entonces a veces hablar de que un impuesto se tiene que bajar o un impuesto o se tiene que agregar, me parece un análisis demasiado liviano. Sí creo, como dijo el senador Zimmerman, que la Argentina, y en eso vamos a coincidir todos, tiene una maraña o que su estructura impositiva es una maraña que cada vez vamos agregando parches, que a veces son partes, y otras veces, por lo menos en mi humilde parecer, en el último gobierno se fueron agregando para ver si se recaudaba más dinero, se podía utilizar, total después si se llegaba al gobierno se empezaba a solucionar, cosa que no sucedió. ¿Y qué le puede pasar a cualquiera? Entonces, creo que la Argentina tiene, por supuesto son consideraciones personales, pero se las quiero volcar, que quizás a lo mejor también hubiera sido bueno en algún momento plantearlas, porque entiendo que lo de ustedes es específicamente, como bien dijo usted, puntualizar sobre los aspectos técnicos de esta parte de la ley. Pero por ahí no estaría mal, más allá de las coincidencias o diferencias que podamos tener con el ministro Caputo, que hubiéramos contado con la presencia del ministro Caputo, porque es quien, entiendo yo, tiene la visión general y la visión general del ordenamiento, mejor dicho, general de ambas leyes o ambos proyectos. Entonces, pero yendo a lo concreto, quería preguntarle, usted había planteado que los impuestos bienes personales estaban hablando con las provincias o estaban pensando en la posibilidad que fuera un impuesto recaudable con las provincias. ¿Por qué digo esto? Porque aquí las senadoras patagónicas habían hablado del impuesto a las ganancias y el impacto que tiene directamente en esas regiones. Pero también es cierto que en algún momento cuando se votó, recuerdo lo que ya dijeron todos, no voy a decir nada nuevo, que el presidente estuvo de acuerdo con eso, y hubieron otros que no,
entre ellas yo, porque me parecía que quedaba desprotegida la provincia en eso, ¿no? Por eso es que, y en ese momento se planteó superar el impuesto a las ganancias o implementando esta posibilidad del impuesto al cheque o el llamado impuesto al cheque para que sea coparticipable. Cosa que no sucedió finalmente. Entonces yo entiendo que en algún momento, por lo que dije al comienzo, tenemos que ir dando, aunque sea de manera paliativa, algunas respuestas para que las provincias puedan seguir, digamos, brindando estos servicios que primero mencionaba o las políticas públicas. En concreto, quería preguntarle sobre el impuesto de bienes personales, cuál es la idea que ustedes tienen hacia adelante y si participan las provincias, si lo están hablando con las provincias, y después ir de lleno a lo que el tema del blanqueo, si es que están contemplando una de las propuestas que había hecho, creo que el senador Lustó, de excluir, y sería uno de los planteos que yo estaba pensando hacer, específicamente a quienes ya participaron en otros blanqueos, porque si no, queremos evitar la industria del juicio y ahora estamos metiendo la industria de los blanqueos, porque hubieron muchos, sobre todo firmas o empresas que han participado de todos los blanqueos en el país, y creo que también es una manera de dar señales claras de ordenamiento, de que digamos, no solamente el gobierno, sino otros sectores, también los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, podamos acompañar. Entonces, serían las dos preguntas, una sobre los bienes personales y la otra sobre específicamente esto de poder excluir en este blanqueo esto que había planteado el senador Lustó. Gracias. Gracias, senadora. Como le decía, estamos trabajando en un proyecto de reforma tributaria integral. Insisto, no es solo la reforma tributaria, es la reforma de la administración tributaria consecuente con eso. Parte de esa reforma de la administración tributaria tiene mucho que ver con reformas de la administración tributaria provincial. No digo reforma tributaria, sino de administración. De alguna manera facilitar el trabajo de las administraciones tributarias provinciales para que puedan recaudar mejor sin afectar a los contribuyentes en ciertas formas que hoy lo están haciendo. Y parte de esa conversación implica un rediseño de algunos impuestos para que tenga más sentido toda la tributación que tiene que hacer una empresa, un individuo en el país, sean impuestos nacionales, provinciales y municipales. Tenemos en claro el respeto que hay que tener por la Constitución, donde está establecido explícitamente la potestad provincial de lo que tiene que ver con impuestos directos. Después, obviamente, no es que es inconstitucional el impuesto a los bienes personales, sino que hubo una cesión de las provincias sobre esa potestad para que se pueda hacer. Y estamos trabajando, insisto, con la totalidad de las provincias, con mayor o menor grado de involucramiento en estas conversaciones y vamos a seguir avanzando con esa idea. De hecho, lo que estamos planteando es que prácticamente el impuesto a los bienes personales, si por alguna decisión legislativa el impuesto se renueva más allá de 2027, se verá, pero si no, tiene fecha de vencimiento del año 2027 y no está en intención del Ejecutivo que eso se estire. De hecho, la alícuota se está llevando al 0,25. Se está generando esta idea que si sigue existiendo debería ser un impuesto con una alícuota ínfima, básicamente. Tema blanqueo, más allá de la cuestión de justicia o no de justicia, digo, de igualdad o no del trato con los que han ingresado en blanqueos anteriores y por qué mantenerlos, hay una cuestión también legal. Que la persona haya entrado en un blanqueo anterior y después haya mantenido cumpliendo formalmente con las obligaciones y en algún momento se haya vuelto otra vez un incumplidor, nos puede abrir
frentes judiciales en contra de excluir a esos individuos. No digo que vaya a pasar necesariamente, pero puede plantearse una situación de que alguien que entró en un blanqueo anterior se puso al día con sus obligaciones, cumplió con sus obligaciones durante un tiempo y se lo esté excluyendo por el hecho de... No digo que no tomemos en cuenta el punto y lo volvamos a evaluar y conversar. Sí, cuando estuvimos trabajando en el diseño de este blanqueo fue uno de los puntos sobre los que estuvimos trabajando y discutiendo justamente por esta situación de no generar frentes judiciales que nos tiren abajo el blanqueo en general por situaciones puntuales, pero insisto, estamos abiertos a conversarlo y reevaluarlo. Como usted dice, se puede perfectamente a través de la reformulación del artículo evitarlo. Así que me parece que sería una cosa muy importante, porque la verdad que me parece hasta razonable el planteo, en el sentido que una persona que blanqueó en el último, ¿blanqueó cuándo fue? ¿Hace cuánto? Bueno, exactamente. Si esa misma persona, esa misma empresa vuelve otra vez a blanquear ahora, yo diría que es como que es medio un juego perverso, ¿no? Que es primero el huevo a la gallina, digamos, porque no se trata de ensayo-error, sino ya de una constante que me parece que ustedes claramente han planteado evitar. Entonces, simplemente, de paso le digo al presidente que va a ser uno de los temas que yo voy a plantear modificar. Gracias. Un solo comentario, porque enseguida se hace referencia al blanqueo de la pandemia o al blanqueo del gobierno Mauricio Macri. Hubo, como ya discutimos, y lamentablemente, y ojalá si este blanqueo se pone, finalmente se vota y sale, sea el último de la historia. Pero tenemos, ¿sabes? Tener en claro que si limitamos a ciertos eventos de blanqueo, es peor, dejamos afuera a todos los que han blanqueado en algún momento, porque si no ahí estamos generando de nuevo esta simetría entre, no, lo comento nomás como para tenerlo en cuenta en la discusión nomás. Gracias. Muchas gracias, licenciado.